La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Hoy es viernes de la segunda semana del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta, podríamos decir, como por contraste con el Evangelio de ayer, un grupo pequeño. Ayer era una multitud que buscó a Jesús. Este es un grupo pequeño, en concreto 12. Y 12 nombrados cada uno por su nombre. Y es que con este grupo pequeño, Jesús comienza la iglesia. Estos discípulos de Jesús son aquellos que van a ser testigos de la obra de Jesús. Ellos le van a conocer más en profundidad. Ellos de verdad van a ser discípulos de Jesús. Mucha gente se va a ilusionar, mucha gente va a buscar a Jesús allá donde esté, pero luego se marchan. Estos discípulos durante los 3 años del ministerio público de Jesús estuvieron con Él. Y entonces Jesús formó un grupo especial. El Evangelio comienza diciendo, Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. De esta manera muy breve describe el Evangelio todo el proceso del discipulado. Jesús llama a los que quiere. Y nosotros podríamos decir que tanto Pedro, Santiago, Juan y los demás que se mencionan no eran líderes de comunidades. No eran tampoco maestros de la ley, porque alguien podría haber pensado, Jesús seguramente eligió a los mejores, eligió a aquellos que Él quiso. Este es el criterio de Dios, elige a los que Él quiere, no por los méritos que ellos tenían, no por las cualidades de uno, más bien el querer de Dios. Y luego ellos le siguen, ellos escuchan lo que Dios quiere y deciden seguirlo. La experiencia de los 12 es diferente a la de los demás. Es cierto que junto a los 12 habrá todavía un grupo de mujeres que van acompañando a Jesús, o como en un momento aparece en Hechos de los Apóstoles, se menciona que habían otros que seguían a Jesús, pero estos 12 tienen una característica particular. Desde el inicio del Evangelio se nos dice que ellos estuvieron con Jesús y luego con ellos Jesús iba a contar para enviarlos a predicar cuando Él subiera al cielo. Así comenzó la iglesia, con 12 personas, e incluso de estos 12 se nos dice que al final uno de ellos pues traicionó a Jesús. Podríamos decir 11. De esos 11, más de alguno van pensando en tener los primeros puestos. De eso, y así podríamos ir diciendo, eran personas que tenían sus ambiciones, sus intereses, pero que en la medida que caminaron con Cristo fueron cambiando la perspectiva, el modo de sentir, el modo de pensar y se convirtieron poco a poco en auténticos discípulos de Jesús. Jesús los fue formando a ellos, eran sus discípulos. Pues bien, yo creo que hoy también nosotros somos invitados a convertirnos en discípulos de Jesús, a no tener miedo de seguirle. Él también nos llama. Y nosotros con esa cercanía del discípulo nos acercamos a Jesús cada día, en cada momento, meditamos su palabra, acogemos su voz de buen pastor y le seguimos con docilidad. El discípulo no termina como discípulo toda la vida, en un momento se convierte también
en misionero, en apóstol. Y esto es lo que hoy termina también el Evangelio, que a estos discípulos los envió a la misión. Nosotros también estamos llamados a compartir la experiencia de fe con los demás, a anunciar a Cristo. Este es el camino del discípulo, por eso dice el Papa en Evangelii Gaudium, el discípulo misionero anuncia a Jesús, y toda la iglesia es el pueblo que anuncia a Cristo. Bien, que de los primeros discípulos de Jesús aprendamos nosotros a ser hoy en nuestro tiempo discípulos suyos. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.